Don Johnson, que en su día fue el hombre más elegante de la televisión. Lo tenía todo. Coches rápidos, trajes de diseño y la atención de todas las mujeres de Hollywood. No era solo una estrella, era un fenómeno cultural. En la década de 1980, Don no solo aparecía en la televisión, sino que era el dueño de la pequeña pantalla. Pero lo que sucedió cuando las cámaras dejaron de grabar te dejará sin palabras. ¿Cómo puede un hombre pasar de ser una estrella de la televisión a estar al borde de la indigencia? En un momento dado, cobraba cheques millonarios por episodio. Al siguiente, firmaba acuerdos desesperados solo para mantenerse a flote. Mientras el mundo lo alababa como un icono, entre bastidores, Don Johnson luchaba contra una realidad dura y desgarradora. Entonces, ¿qué salió mal? Y a sus 75 años, ¿cómo está afrontando todo esto? Una vez que conozcas su historia, nunca volverás a verlo con los mismos ojos. Antes de la caída, hay que entender lo enorme que fue realmente el ascenso de Don Johnson. A mediados de los años 80, si buscabas la definición de cool, todos los caminos conducían a Miami Vice. Los trajes blancos, las camisas en tonos pastel y los mocasines sin calcetines característicos de Don no eran solo moda, eran toda una tendencia. Él no seguía las modas, las creaba. A finales de los 80, Don ganaba millones al año. Lo tenía todo: series de televisión de éxito, singles en las listas de éxitos y papeles protagonistas en películas de Hollywood. Fama, fortuna, influencia. Estaba en la cresta de la ola. Y vivía como tal, desde un extenso rancho en Colorado hasta una mansión en Hollywood Hills y una lujosa casa en Miami. Las propiedades de Don eran tan grandiosas como su imagen pública. ¿Su colección de coches? Un salón de exposición de máquinas exóticas y de alta gama. Cada parte de su vida gritaba éxito. Pero a medida que los focos se apagaban, comenzaron a aparecer las grietas. Piensa en Ferraris, Lamborghinis y Porsches. Vivía el sueño americano, pero a lo grande. Por la compañía que frecuentaba, se notaba que estaba en otro nivel. Estamos hablando de Jack Nicholson, Barbra Streisand, Melanie Griffith e incluso un joven Leonardo DiCaprio, que acabó saliendo con su hija, Dakota Johnson. La vida parecía perfecta para Don, hasta que todo se derrumbó. Pero antes de los yates, los trajes de colores pastel y los cheques millonarios, la vida de Don Johnson no se parecía en nada a la de una estrella de cine. De hecho, provenía de un lugar tan alejado de Hollywood como se puede imaginar. Donnie Wayne Johnson nació el 15 de diciembre de 1949 en Flat Creek, Missouri, un pequeño pueblo en el centro de Estados Unidos. Su madre tenía solo 16 años cuando él nació, y su padre solo 19. Eran prácticamente unos niños criando a otro niño mientras luchaban por llegar a fin de mes. El dinero escaseaba y la vida era dura. Cuando Don era aún pequeño, su familia se mudó a Wichita, Kansas, donde creció. Don no tuvo precisamente una infancia de ensueño. Su familia era de clase trabajadora y a veces apenas llegaban a fin de mes. No había clases de interpretación, ni cuchillos de plata, ni contactos en Hollywood. Para empeorar las cosas, Don reveló que sus padres estaban ausentes con frecuencia y siempre estaban estresados. En una entrevista, dijo una vez: «Tuve la quiniela, el maltrato y unos padres que se divorciaron cuando yo tenía 12 años, y yo era el mayor. Era muy infeliz y me fui de casa a los 16 años». Así es, se fue de casa muy joven, pero, a pesar de todas las dificultades, Don seguía teniendo esa chispa. Tenía ese encanto rebelde, ese tipo de actitud que no se puede enseñar. En el instituto era un poco rebelde, se metía en muchos líos, era guapo, arrogante y lleno de energía. Y adivinen qué, él lo sabía. Así que, en el fondo, quería algo más que el caos de un pueblo pequeño. Quería algo grande. De hecho, Don insiste en que haber nacido en ese nivel de pobreza y con esos retos le sirvió de motivación para buscar algo más. Una vez dijo: «Tuve muchos retos cuando era joven, no físicos, sino emocionales y psicológicos. Pero solo más tarde descubrí que eso es lo que enciende la llama de la creatividad, y que esos retos son el combustible». Y así es. Entonces, ¿cómo se convirtió este alborotador de Kansas en una estrella de Hollywood? Bueno, todo empezó en el instituto, cuando tuvo que cursar créditos extra. Se apuntó al programa de teatro. Lo hizo por necesidad,
pero su profesor vio algo especial en él, así que le dieron el papel de Tony en West Side Story. Fue allí donde Don se aficionó a la interpretación, y digamos que el escenario le correspondió. En una entrevista, dijo: «En el momento en que me subí al escenario, fue como una droga. El público me mostraba su cariño, lo que compensaba con creces lo que no tenía en casa. Así que, tras graduarse en el instituto, decidió dedicarse por completo a este nuevo sueño. Tras ganar una beca parcial, se matriculó en la Universidad de Kansas, donde se especializó en arte dramático, y así comenzó un largo y aventurado viaje en el mundo del espectáculo. Al cabo de un tiempo, lo dejó y se pasó al American Conservatory Theater de San Francisco, un lugar que había formado a algunos de los mejores profesionales del sector. Y fue entonces cuando se le empezaron a abrir las puertas. A finales de los años 60 y principios de los 70, Don comenzó a conseguir pequeños papeles en teatro y películas independientes. Nada grande ni sofisticado, pero sin duda fue uno de sus primeros trabajos. Una de sus primeras películas fue una película post-apocalíptica muy atrevida llamada A Boy and His Dog. Se convirtió en un clásico de culto y dio a conocer a Don, aunque solo fuera un poco. Pero aún le quedaban muchos años para alcanzar el estrellato. Durante la mayor parte de los años 70, Don estuvo dando tumbos por Hollywood, consiguiendo papeles en películas de bajo presupuesto y apariciones como invitado en series de televisión. Se abrió camino a base de esfuerzo en la industria. Tuvo que lidiar con constantes audiciones, rechazos, papeles secundarios y dudas. Sin embargo, en 1984, después de más de una década de ser casi famoso, finalmente sucedió. Don Johnson tuvo su gran oportunidad cuando consiguió el papel del detective Sonny Crockett en una nueva serie policíaca llamada Miami Vice. Nadie esperaba que fuera a tener tanto éxito, pero cuando se estrenó, se convirtió en un fenómeno cultural. Don no solo interpretaba a un policía, se convirtió en un icono de la moda, un rompecorazones y un símbolo de lo cool. Los trajes elegantes, los coches rápidos y el caimán mascota hicieron de Miami Vice una serie muy elegante y única que redefinió el aspecto de la televisión. De repente, Don Johnson estaba en todas partes, en portadas de revistas, en vídeos musicales y en programas de entrevistas. La gente no solo veía Miami Vice, estaba obsesionada con ella. Empezó a ganar miles de dólares por episodio, y tras 5 temporadas de éxito, pasó de luchar por conseguir papeles a comprar mansiones y pasar las vacaciones en Europa. Así, sin más, el chico de Kansas que no tenía nada se convirtió en una de las mayores estrellas de los años 80. Y Don no se limitó a actuar, también se adentró en la música. En 1986, lanzó un álbum de pop rock llamado Heartbeat, y adivinen qué, tuvo mucho éxito. La canción principal se convirtió en un éxito, y Don se encontró en las listas de Billboard. Incluso dio conciertos en vivo y grabó duetos con artistas de la talla de Barbra Streisand. ¿Era el mejor cantante del mundo? Probablemente no, pero en ese momento, Don Johnson podía hacer cualquier cosa y a la gente le encantaba. A finales de los 80, Don Johnson lo tenía todo. Una serie de televisión de éxito, una carrera musical en auge, millones de dólares, ofertas para hacer películas y un estilo de vida glamuroso con yates, alfombras rojas y todo lo mejor de los diseñadores. Su historia de ascenso a la riqueza no solo era impresionante, era el tipo de cuento de hadas de Hollywood con el que sueña la gente. Pero, como todos sabemos, cuanto más alto se sube, más duro es el golpe, y para Don Johnson, la caída fue devastadora. Rápidamente, Don comenzó a cometer muchos errores y a tomar decisiones equivocadas que le llevaron a perderlo todo. No solo en lo económico, sino también en su vida personal y sus relaciones. La vida amorosa llena de altibajos de Don Johnson. En lo que respecta al amor, Don no solo salía con mujeres, sino que acaparaba los titulares. Estamos hablando de las mujeres más famosas de Hollywood. Bodas relámpago, rupturas, reconciliaciones e incluso una historia de amor que nos dio una hija estrella de cine. El corazón de Don Johnson era tan famoso como sus trajes de colores pastel y, a veces, igual de caótico. Pero empecemos por el principio. ¿Sabías que Don se ha casado unas 5 veces con 4 mujeres diferentes? De hecho, 2 de esos matrimonios fueron tan breves que se anularon a los pocos días. Hasta la fecha,
Internet apenas conoce la identidad de estas dos mujeres. Sin embargo, Dawn ha revelado que una de ellas era bailarina, mientras que la otra era una rica bimbo. Fue un amor joven e impulsivo, del tipo que suele darse entre las estrellas ricas y famosas de Hollywood. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse serias e interesantes en su vida amorosa cuando conoció a Melanie Griffith. Dawn y Melanie se conocieron cuando eran muy jóvenes en el rodaje de una película de 1973 llamada The Harrod Experiment. Su relación ya causó revuelo en aquel entonces, pero los dos eran literalmente inseparables. Cuando Melanie cumplió 18 años, se comprometieron. Se casaron en enero de 1976 y, en julio de ese mismo año, se separaron. Unos meses después, en noviembre, se divorciaron oficialmente. Todo en cuestión de meses. Fue apasionado, caótico y totalmente al estilo de Hollywood. Pero aquí viene el giro. Este no fue el final para Dawn y Melanie. De hecho, volverían a estar juntos más de una década después, demostrando que realmente tenían algo especial el uno por el otro. En 1989 se volvieron a casar y, esta vez, con algo aún más grande. Dieron la bienvenida a su hija, Dakota Johnson, que se convertiría en una gran estrella. Sin embargo, por desgracia, la segunda ronda tampoco duró. En 1996, todo había terminado de nuevo, y Melanie habló más tarde sobre las dificultades que habían tensado su matrimonio. Ella dijo, «No es un ángel, no es fácil. Me cuesta imaginar mi vida sin él, pero estamos cambiando de diferentes maneras». Dawn, por su parte, reveló que, aunque habían tomado caminos separados 2 veces, el amor que sentían el uno por el otro era fuerte. Dijo, «Algunas personas están destinadas a estar juntas, y creo que eso era cierto para Melanie y para mí. Por eso nos casamos 2 veces. No creo que cuando amas a alguien, ese amor muera, cambia y se convierte en otra cosa. Así que, hasta el día de hoy, siguen estando muy unidos. Criaron juntos a Dakota y, de vez en cuando, se les podía ver juntos en público apoyando a su famosa hija. Pero hablemos de las otras mujeres, porque incluso cuando Dawn no estaba casado, seguía ocupado entrando y saliendo de relaciones hollywoodienses muy sonadas que eran tan complicadas que llegaban a los titulares. ¿Sabías que Dawn salió con Barbara Streisand? Sí, fueron una pareja estable a finales de los 80. Eran la definición de una pareja poderosa de Hollywood. Glamorosos, poderosos e inesperados. Sin embargo, no estaba destinado a durar. También salió con Patty Darvinville, una modelo y actriz que se convirtió en su novia durante mucho tiempo a principios de los 80. Vivieron juntos durante algunos años, pero nunca se casaron. Incluso tuvieron un hijo, Jesse Johnson, que ahora también es actor. Pero eso no es todo. También está Uma Thurman. En este caso, hubo rumores y fueron vistos juntos a principios de los 90. Sin embargo, fue algo muy breve y tuvo muchas críticas debido a la diferencia de edad entre ellos. Dawn también tuvo un romance con Jodie Lynn O'Keefe, y este sí que dio mucho que hablar. Dawn y Jodie trabajaron juntos en la película Nash Bridges, donde ella interpretaba el papel de su hija. Sin embargo, pronto comenzaron a salir y los medios de comunicación se volvieron locos. Teniendo en cuenta que Jodie tenía 18 años y él ya había superado los 40. La relación duró varios años y fue muy criticada. Dawn no rehuía salir con mujeres más jóvenes, lo que le valió muchos rumores y controversias allá donde iba. Pero después de todas las rupturas, reconciliaciones y romances en la alfombra roja, Dawn sorprendió a todos en 1999 cuando finalmente sentó cabeza, y esta vez fue para siempre. Se casó con Kelly Flager, una antigua profesora de preescolar y miembro de la alta sociedad de San Francisco. Ella tenía un aire totalmente diferente al de las mujeres ostentosas de Hollywood con las que había salido anteriormente. Y quizá eso era justo lo que él necesitaba para que la relación funcionara. Kelly tenía 27 años en ese momento y Dawn 49. Pero a pesar de la diferencia de edad, su matrimonio funcionó. Llevan juntos más de 2 décadas, sin escándalos, sin dramas, solo con una vida amorosa tranquila y estable. Juntos tienen 3 hijos. Y Dawn suele reconocer que Kelly le ha ayudado a centrarse y a convertirse en un hombre mejor. Después de décadas de vida salvaje, ella era la calma en su tormenta. Pero antes de que ella entrara en escena, Dawn llevaba una vida extremadamente salvaje. Y ese estilo de vida fue lo que lo arruinó
y le causó sus mayores pérdidas. La lucha de Don contra la adicción. Seamos sinceros, cuando alguien alcanza el éxito tan rápido y tan alto como Don Johnson, suele haber un lado oscuro acechando detrás del glamour, y en el caso de Don, no era solo la presión de la fama o el estrés de Hollywood, era algo mucho más profundo, porque mientras el mundo veía a una estrella segura de sí misma, guaya e intocable con trajes de lino blanco y Ferraris, detrás de las cámaras, Don luchaba contra demonios que casi destruyeron todo lo que había construido. Así es, la fama se volvió peligrosa, el dinero se complicó, y la vida de Don Johnson comenzó a descarrilarse. Después del éxito de corrupción en Miami, Don Johnson era uno de los hombres más famosos del planeta. Era rico y guapo, y salía con la élite de Hollywood. Podía conseguir literalmente todo lo que quería. Pero ese estilo de vida trajo consigo algo más. Algunos lo llaman el lado negativo de la fama en Hollywood. Don empezó a salir de fiestas sin parar. ¿Y en los años 80? Las fiestas no eran solo copas y baile. Había alcohol y todo tipo de sustancias ilegales. Hollywood estaba inundado de tentaciones. Y Don no se contuvo. Trabajaba muchas horas en diferentes proyectos, y cuando no estaba rodando, iba a discotecas, organizaba fiestas y se olvidaba de la presión como podía. Años más tarde, en entrevistas, Don admitió que se introdujo en esos vicios negativos debido a la presión de Hollywood. Dijo, cuando era joven en Hollywood, las sustancias ilegales y las fiestas estaban por todas partes y era difícil escapar. No se convierte en un problema de inmediato. Lleva tiempo, y me llevó a tomar algunas decisiones equivocadas. Así es, su indulgencia con estos vicios y la adicción que siguió sentaron las bases para sus malas decisiones, que finalmente lo dejaron arruinado y en una situación financiera precaria. El alcohol se convirtió en su vía de escape. Era una forma de lidiar con la ansiedad, la fama, la soledad y las constantes expectativas que conllevaba ser una estrella de Hollywood. Pero, como sabe cualquiera que haya pasado por eso, siempre empieza siendo divertido y acaba en caos. La bebida y las fiestas empezaron a afectarlo todo. Su carrera, sus relaciones e incluso su salud. A principios de la década de 1990, empezaron a aparecer las primeras grietas. Claro, Don seguía siendo famoso. Incluso había comenzado otra serie de éxito, Nash Bridges, pero ya no era el mismo chico de oro. Había rumores de cambios de humor y comportamiento errático, incluida una controvertida conversación muy publicitada que mantuvo con los locutores de radio Ron Díaz y Ron Bennington, en la que les lanzó insultos y amenazas mientras estaba ebrio. Finalmente ingresó en rehabilitación, aunque los detalles exactos se mantuvieron en secreto en ese momento. Más tarde, admitió que había llegado a un punto en el que ya no podía ocultarlo. La bebida se había apoderado de él y sabía que, si no dejaba de beber, lo perdería todo. Su familia, su carrera y tal vez incluso su vida. Fue un duro golpe, pero le obligó a afrontar la verdad. Aunque su lucha contra la adicción fue una dura batalla que le llevó a tomar varias decisiones equivocadas, nada podría haber preparado a Don para los desgarradores obstáculos financieros que le esperaban. Y todo comenzó con un controvertido suceso que lo cambió todo, el escándalo de los documentos. En 2002, Don Johnson ya no era el galán llamativo que había sido. Sin embargo, seguía siendo famoso, seguía siendo encantador y seguía volando en jets privados por todo el mundo. Entonces, de repente, Don volvió a aparecer en todas las noticias. Pero esta vez no era por un nuevo papel en televisión ni por un evento en la alfombra roja. En cambio, era por algo muy perturbador y controvertido. Hasta hoy, sigue considerándose uno de los momentos más extraños e increíbles de su carrera. En noviembre de 2002, Don Johnson estaba volando por Europa. Aterrizó en la frontera entre Alemania y Suiza, con destino a Alemania, el tipo de lugar que los multimillonarios y los banqueros adoran por razones muy específicas y muy privadas. Pero, como de costumbre, los funcionarios de aduanas hicieron un control rutinario de su equipaje. Lo que encontraron en su maletín era algo extremadamente inusual. De hecho, fue una señal de alarma. Los funcionarios de aduanas alemanes descubrieron documentos financieros relacionados, con cuentas bancarias por un valor supuestamente superior a los $8,000 millones. No se trataba solo de recibos o documentos fiscales.
Se trataba de registros financieros confidenciales de alto nivel, documentos de inversión y documentos relacionados con grandes transferencias internacionales. Esto despertó inmediatamente las sospechas de los agentes. Detuvieron a Don para interrogarlo e inmediatamente iniciaron una investigación por posible blanqueo de capitales. Durante un tiempo, la situación se tornó muy grave. Un portavoz del Departamento de Investigación de la Aduana Alemana declaró a los periodistas que existían sospechas fundadas de que el señor Johnson trabajaba para otras personas. Si todo es legal, no es necesario transportar documentos por este valor en un coche. Así pues, las autoridades comenzaron a investigar a quién pertenecían las cuentas, a dónde iba el dinero y cuál era realmente el papel de Don. ¿Trabajaba con banqueros internacionales? ¿Formaba parte de una trama? ¿O era solo la cara visible de algo más oscuro? La noticia saltó inmediatamente a los medios de comunicación. Se convirtió en algo completamente diferente. Algunos tabloides incluso comenzaron a barajar teorías de que Don formaba parte de una conspiración financiera de alto riesgo. Otros decían que podría haber sido engañado y que, sin saberlo, transportaba documentos para empresarios turbios. Sin embargo, Don dejó claro inmediatamente que no tenía ni idea de ningún delito. Según él, solo estaba viajando con socios comerciales y los documentos formaban parte de un acuerdo para financiar una película. Dijo que no transportaba dinero, solo papeles, e insistió en que no había hecho nada ilegal. Afortunadamente, tras investigar el caso, los investigadores alemanes estuvieron de acuerdo. Lo exoneraron de cualquier actividad delictiva y archivaron el caso unas semanas más tarde, sin cargos, sin detención. Solo mucha confusión, pero el escándalo siguió presente, y aunque Don Johnson no fue acusado, el daño ya estaba hecho. Los titulares fueron brutales, Internet se volvió loco, y para un tipo que ya había luchado contra diferentes rumores relacionados con su vida personal, este fue solo más leña al fuego. La gente empezó a hacerse preguntas como, ¿estaba Don en bancarrota en secreto? ¿Se había involucrado en negocios arriesgados? ¿O se juntaba con malas compañías? De repente, ya no era solo un antiguo galán con problemas de adicción. Ahora era un antiguo galán vinculado a un misterio internacional de $8.000 millones. Y no importaba que hubiera sido absuelto. En Hollywood, los escándalos se evitan a toda costa, y toda la publicidad negativa hizo que Don perdiera algunos contratos. De hecho, este escándalo fue el comienzo de más problemas financieros para el actor. Los problemas financieros de Don Johnson. Incluso después de sobrevivir al escándalo de lavado de dinero y limpiar su nombre, los problemas económicos de Don no desaparecieron. De hecho, solo estaban comenzando. A principios de la década de 2000, el glamour se había desvanecido y los trabajos como actor estaban disminuyendo. Pero en lugar de ahorrar o invertir con prudencia, Don siguió gastando como si el dinero fuera a agotarse nunca. Estamos hablando de múltiples casas, coches de lujo, ex-mujeres caras, manutención de los hijos y el coste de ser Don Johnson. Fue un gran error, uno que acabaría costándole todo. Y luego llegaron los negocios, y ahí es donde empezó a complicarse todo. Verás, Don empezó a invertir en cosas que no entendía del todo. Y esas malas decisiones empezaron a acumularse. E incluso cuando estaba claro que sus ingresos no eran estables, Don seguía viviendo a lo grande. Su base financiera empezó a desmoronarse, y cada mes traía nuevas facturas, nuevas deudas y cada vez menos flujo de caja. Era la clásica caída de una celebridad, un tipo rico por fuera, totalmente arruinado por dentro. Sin embargo, su mayor golpe final fue cuando casi perdió su preciosa casa de $1 millón en Aspen, Colorado. Don había sido propietario de esta impresionante propiedad durante años. No era solo una casa, era un paraíso de montaña de 930 metros cuadrados escondido en uno de los códigos postales más caros de Estados Unidos. Pero en 2004, Don estuvo a punto de perderlo todo. Según los documentos judiciales, Don Johnson incumplió el pago de un préstamo de $930,000 y el banco comenzó a amenazar con embargar la casa. La situación era tan grave que estaban literalmente a horas de ejecutar la hipoteca de la propiedad. Sin embargo, se salvó en el último momento, cuando apareció algún tipo de respaldo financiero misterioso. A día de hoy, no está del todo claro cómo lo consiguió. Algunos dicen que fue un inversor misterioso. Otros creen que Don pidió dinero prestado a amigos ricos.
Algunos incluso afirman que vendió bienes personales, quizás obras de arte, joyas o coches, solo para poder pagar a tiempo. En cualquier caso, evitó por los pelos el desastre total, pero el daño ya estaba hecho. Ahora todo el mundo sabía que Don Johnson tenía graves problemas financieros. Debía millones, no solo a un prestamista, sino a múltiples acreedores. Estamos hablando del Aspen Valley Hospital, una licorería y un bufete de abogados, entre otros. Y el hecho de que un hombre que una vez dominó las ondas ahora suplicara por tiempo para conservar su casa era desgarrador. Cuando la noticia de la casi ejecución hipotecaria llegó a la prensa, los fans quedaron atónitos. ¿Cómo puede un hombre que ganó decenas de millones arruinarse? ¿Cómo puede alguien tan exitoso terminar a un paso de perderlo todo por un pago atrasado? Los tabloides se volvieron locos. Los periodistas lo calificaron como el momento definitivo de la riqueza a la ruina, y la reputación de Don sufrió varios golpes. Pero la cosa no quedó ahí. En 2008, Don demandó a una productora llamada Riker Entertainment por $23 millones, alegando que le debían beneficios no pagados de su programa Nash Bridges. ¿Por qué demandaba? Porque necesitaba desesperadamente el dinero. Argumentó que la serie había ganado más de $1,000 millones en acuerdos de sindicación y distribución, y quería la parte que le correspondía. Fue una batalla legal complicada y prolongada, pero al final, Don ganó. Un jurado le concedió $23,2 millones. Fue como un salvavidas financiero lanzado justo cuando se estaba hundiendo. Pero para entonces, Don ya había pasado por muchos altibajos. Y ese dinero no borró precisamente su reputación de ser imprudente con el dinero. No hay que olvidar que Don tenía un largo historial con mujeres famosas. Y esas relaciones no eran baratas. Hubo varios divorcios, pensiones alimenticias que pagar, cenas de lujo y todo tipo de artículos de diseño. Cuando Don llegó a los 60 años, en Hollywood se rumoreaba que estaba acabado. Los estudios ya no le llamaban como antes. Las ofertas se estaban agotando, a lo que se sumaba el hecho de que envejecer en Hollywood puede ser brutal, especialmente para alguien que en su día construyó su carrera siendo un atractivo protagonista. Ya no se trataba solo del dinero, sino también de la relevancia. Y parecía que Don se estaba desvaneciendo rápidamente, pero justo cuando parecía que había tocado fondo, Don Johnson sorprendió a todos. No se rindió, no desapareció. En cambio, poco a poco y con inteligencia, volvió a situarse en el centro de atención. Pero esta vez no se trataba de ser un rompecorazones o un protagonista, se trataba de ser el tipo mayor, sabio y genial que lo había vivido todo. Consiguió papeles en series como Eastbound and Down, apareció en películas y, en 2024, protagonizó una película original de Netflix, Rebel Ridge. Esa película le presentó a una nueva generación de fans y, así, sin más, tuvo un segundo aire. Ahora, a sus 75 años, Don Johnson es un superviviente. Ya no es el chico fiestero y temerario que fue en su día, ni la estrella en la ruina que suplicaba a los bancos que le salvaran la casa. Es un hombre que ha pasado por la adicción, los escándalos, los juicios y la ruina financiera, y aún así ha encontrado la manera de mantenerse en pie. Está orgulloso de estar sobrio. Tiene una relación muy estrecha con sus hijos. Ha aceptado los altibajos de su viaje. Y, sinceramente, hay algo poderoso en eso. Mirando atrás, está claro que su caída comenzó cuando empezó a llevar un estilo de vida que sus ingresos no podían sostener. Tenía mansiones, todo era de diseño y vivía rodeado de ostentación. Pero lo que no tenía era un plan sólido. Nunca se detuvo a construir una seguridad financiera. No tenía ahorros para imprevistos. No gestionaba su patrimonio a largo plazo. Solo gastaba lo que le daba la fama y confiaba ciegamente en las personas equivocadas. Y cuando dejaron de llegar los cheques gordos, todo se le vino encima. Pero lo bueno es que, aunque haya perdido millones y haya hecho un desastre de su vida, pero Don Johnson sigue aquí. Y adivinen qué,